Bienvenidos a Límite 24. El fútbol se ha dicho hasta el cansancio que en la Argentina es una pasión. Ha tenido infinidad de frases, de libros, de definiciones, lo que significa el sentimiento, la transmisión familiar, el abuelo, el papá, el hijo, qué pasa con todo eso. Y es un negocio además fenomenal, un negocio que sirvió en distintos momentos, pero en distintos momentos para todo. Para el político de turno, para el empresario de turno. Uno podría recorrer la historia y decir que en algún momento la gestión anterior usó el fútbol como un elemento propagandístico, y también podría decir que el actual presidente llegó a través de ser presidente de Boca, ni más ni menos. Digo, ¿cuántas cosas genera el fútbol en lo que tiene que ver con su llegada, la masividad y todo lo demás? Pero, digo, para usted, para nosotros, los que nos gusta el fútbol, que lo vemos, que por ahí podemos ir a una cancha, tenemos una postura distinta, un lugar distinto. Alguna vez, quizás el hombre que mejor describió el fútbol a través de la palabra, como fue Negro Fontana Rosa, contaba en la intimidad una anécdota que no está en ningún libro. Y él decía que hubo dos momentos en su vida que se levantó antes de las 10 de la mañana. Una fue cuando su mujer lo llamó porque se había iniciado la guerra de Malvinas, donde participó Argentina, y la otra mañana fue cuando se enteró que Maradona firmaba para Newell's. Esos dos momentos significaban en la vida Fontana Rosa quizás de los más importantes que le habían llevado a levantarse temprano. Eso es el fútbol en la Argentina. Eso es el fútbol para los argentinos, y con tantos cambios, con un torneo nuevo, con una transmisión televisiva que va a haber que pagar, digo, con todos estos cambios nos vamos a meter en el tema del fútbol, el negocio y todo lo que gira alrededor de él. Dale. Hoy invitamos a un colega, un amigo, además, participante del programa deportivo de esta señal, del canal Somos Deporte, Nadir Canolo. Nadir, gracias por estar. ¿Qué tal, Edu? Gracias por la invitación. A ver, ¿por dónde arrancamos? Digo, primero, dos cositas. Digo, vos además participás en otros medios. ¿Hace cuánto seguís el fútbol de ascenso o el fútbol de primera? Y hace ya más de 5 años. 5 años, digo, o sea, viviste lo que fue el fútbol para todos, sí, lo que es esta nueva etapa, pero antes de meterme en eso, ¿qué empezó a pasar en el fútbol y en la AFA a partir de que hubo una nueva organización, un nuevo presidente? ¿Se dieron esos cambios que se esperaba? ¿Sigue todo más o menos igual? A partir de la creación de la Superliga, de que ahora el fútbol va a tener que ser pago, a mi entender, por lo que uno pudo ir viendo con estos cambios, el fútbol argentino empieza a ayornarse y empieza a tomar esta forma que ya se está tomando hace varios años en Europa, ¿no? Que uno tenga que pagar por ver y demás. Cuando estaba el grondonismo y el siga, digamos, ¿no? La cosa era más o menos fácil, lo resolvía Grondona y punto. Digo, a partir de la presencia del Chiquitapia y de una nueva mesa del fútbol, ¿cambió esto? El hecho que haya otra dirigencia, ¿cómo es esto que hay dos dirigencias? Digo, la AFA y la Superliga. Esto viene también ocurriendo en Europa, ¿no? Quiere decir que el torneo no lo va a manejar la Asociación de Fútbol Argentino, sino un agente externo como es la Superliga, el que viene, el que pone el dinero. Pero son los mismos tipos del fútbol, digo, son dirigentes de fútbol. Dirigentes de fútbol y otros que son empresarios, pero que están dentro de los medios. Por ejemplo, que Fox, Felipe Magó aparece, o Mariano Elizondo, que es el CEO de la Superliga, que son aquellos que tratan que los mismos dirigentes de clubes no tengan injerencia en la toma de decisiones de cómo se va a manejar, al menos la parte comercial de este fútbol argentino. ¿Por qué nace la Superliga? Digo, ¿cuál es el truco, digo, para no decir el negocio? Digo, ¿cuál es el truco detrás de esto? Primero que se rompa esto del fútbol para todos y que realmente el que quiera ver, que pague. Esto pasa así. Por eso nace la Superliga, digo, este torneo nuevo, por decir de alguna manera. Ya desde hace varios
años, cuando se le rescindió el contrato torneo, se apareció el fútbol para todos, quedó la espina clavada, ¿no? De Fox, que casualmente Fox es de parte de torneos, ¿no? De esta empresa que vuelve a tener parte de estos derechos del fútbol. Cuando ya sabían que el gobierno nacional no iba a hacerse más cargo. Pero no se podía hacer, digo, a través de la AFA, Nadir, digo, ¿por qué hubo que la dirigencia de fútbol crear un torneo nuevo y llamarlo, no sé, la Superliga? Entendieron, a mi entender, valga la redundancia, AFA por primera vez entendió el juego del fútbol. Sabe que el negocio estaba por ese lado, porque pueden ingresar sponsors, porque va a haber mayor ingreso de dinero, porque así se está empezando a manejar en Estados Unidos, se está manejando así en España hace muchísimos años. El torneo español no lo maneja la Asociación Española, sino un agente externo. Y así pasa en Inglaterra, y así también pasa en Italia, y pasa en Alemania también. La idea es conformar un torneo solamente de los 20 equipos. Digo, ¿se va a apuntar sí o sí a eso? La idea es que con estos 4, todavía van a seguir siendo 4 descensos, como fue el campeonato anterior. En este se va a mantener de la misma manera. Se sigue manteniendo ese esquema de volver a llegar a los 20 equipos para el año 2020. Por eso el próximo torneo no van a ser 28, van a ser 26. Dentro de 2 años van a ser 24, hasta que se pueda volver a conformar la estructura del típico torneo de 20 equipos. Te hago una pregunta, digo, para el tipo... Para la mujer, digo, los que no son tan seguidores de fútbol, ¿por qué es tan importante llegar a un torneo de 20 equipos? Digo, ¿es más redituable económicamente? ¿Tiene que ver con la organización? ¿Con qué? Primero, por lo organizativo. Segundo, por las cuestiones de tiempo. El torneo de 30 equipos, recordamos que duró un año. Este último que pasó fueron 30 fechas, porque la fecha de los clásicos se jugó 2 veces. Boca jugó contra River primero en la Bombonera, después jugó en el Monumental. Una fecha que se hizo para los clásicos rivales. Pero los 20 equipos uno recordaba que podían hacer 2 torneos en un año, jugando todos contra todos, o si no un torneo largo a 2 rondas, volviendo a jugar con el mismo equipo, tanto de local como de visitante. Te pregunto ahora sí por una sensación. ¿Crees que podemos llegar a hacer lo que es el fútbol español hoy? Digo, donde vos tenés 2 grandes equipos, 3 grandes equipos que son los que disputan el campeonato y el resto mira, participa y ver hasta dónde llega nada más. Digo, ¿se puede llegar a eso? Con los años seguramente sí. Si se vuelve a una AFA transparente, que después de una treintena de años del grondonismo, de que fueron gobernando los mismos, aparece un nuevo presidente como Claudio El Chiquitapia, cuando parecía que por momentos Luis Segura iba a ser el presidente de la Nacional del Fútbol Argentino, también del riñón del grondonismo, parecía que todo iba a seguir igual. Viene el cambio con Tapia, que es un hombre del ascenso, que viene en crecimiento, y aparece esto de la Superliga. A priori parecería que todo se va encaminando para tomar el modelo de Europa. Ahora digo, no termina siendo aburrido, te soy honesto. Digo, la verdad, el torneo español es algo... digo, esto que Barcelona y Real Madrid terminan viendo cuál va a ser el campeón, digo, el resto mira de afuera, termina siendo un torneo aburrido. El torneo español sí es aburrido porque siempre dominan los mismos. Ahora cuando uno ve otros detalles como la organización, la televisación, las cámaras, a dónde se apuntan los detalles, todo esto que la Superliga quiere hacer al menos en este primer año. Está bien, pero digo, yendo a lo que es estrictamente futbolístico, ¿no termina siendo un negocio perjudicial? Digo, suponete que esto pasa en Argentina y Boca y River se conviertan en Barcelona y Real Madrid y son únicamente los tipos que definan un campeonato. ¿No termina siendo aburrido? Sería como un torneo de 2 equipos. Yo no creería que eso suceda desde el plano futbolístico, porque en el fútbol argentino hemos visto desfilar a distintos campeones. Obviamente que la billetera de Boca y de River siempre va a pesar más que una de Temperley o una de Olimpo de Bahía Blanca, por ejemplo. Pero vemos que ha salido campeón Racing, que ha salido campeón Lanús, que ha salido campeón Banfield. Y con la Superliga y los 20 equipos, ¿vos crees que esto no se puede llegar a perder? Yo no creo. Sí va a tener obviamente un mayor ingreso económico Boca, mayor ingreso económico River, porque se divide por grupos el reparto económico a partir de ahora. Boca y River reciben más que Vélez, van a recibir más que Chacarita, que Argentinos Juniors, por ejemplo. Pero a la hora de incorporar y a la hora de jugar al fútbol, al menos en Argentina, va a seguir siendo, o van a tratar de mantener que tenga esa misma competitividad que viene teniendo a lo largo de los años y que sí se perdió en España, que sí se perdió en Alemania, por ejemplo, que siempre el Bayern Múnich o el Dortmund son los que dominan, no aún todavía con la liga inglesa, que es la que más tiempo lleva en este negocio. Cuando recién hablabas de los grupos, ¿no? Digo, ¿cómo se pensó y cómo se planeó esto de que los clubes de fútbol reciban un dinero en función de los grupos donde estaban?
Lo dividieron por 3 grupos, el ingreso económico. En el primer grupo ponen a los dos más grandes del fútbol argentino, que son Boca y River. En un escalón más abajo van a estar los 3 grandes restantes, Racing, Independiente, San Lorenzo, y se le agrega a Vélez Sarsfield. Y en un tercer grupo, en un tercer escalafón, van a estar el resto de los equipos que conforman la primera división del fútbol argentino. ¿Lo ves justo, digo, esto? Digo, que tiene que ver con la convocatoria, con la medición, digo, ¿se pensó desde ahí? En un principio quieren, durante estos primeros 3 meses, mantener estos grupos. Luego, para el segundo año, quieren hacer un reparto entre mérito deportivo, que eso realmente me parece muy bueno. Se van a tomar distintas medidas, que el equipo no tenga deuda económica, cómo se va a estructurar a lo largo de este primer año de la Superliga. La medición del rating, que va a ser otro 25%, y el 50% restante va a seguir repartiéndose de la misma manera que está haciendo hasta este momento. Digo, ¿cuánta guita de por medio dando vuelta, ¿no? ¿Cuántos intereses en juego? Y también me preguntaba, digo, tenemos lo que es Boca, River, bien decías vos, ¿qué pasa con este fútbol de primera que va a ser de 20 equipos? ¿Y qué pasa con el fútbol de ascenso? Digo, ¿no? Vos que lo seguís mucho, que conocés mucho de los torneos federales, de la B metropolitana, de lo que es la B nacional, ¿qué va a pasar con el fútbol de ascenso, digo, en esto? Por el momento el fútbol del ascenso va a seguir estando como está. Un 18% de los ingresos de la Superliga van a ir a parar a la primera B nacional, que por el momento va a seguir siendo televisado como sigue hasta el momento. No todavía, por ejemplo, como el fútbol español. Vuelvo a hacer este punto porque en el fútbol español y en el fútbol inglés los derechos, quienes tienen los derechos de esas categorías, tienen todo el fútbol, tienen también la segunda categoría y hasta incluso la selección española y la selección igual inglesa. te digo, en su momento cuando se empezaron a presentar las ofertas, yo participé en un par de reuniones y estuve bastante cerca de eso. Y en realidad los grupos económicos que terciaban esto no les importaba, no les interesaba directamente. O sea, la idea de transmitir, no sé, en Platense a Atlanta no les preocupó en lo más mínimo. Ellos lo único que querían eran, y lo siguen diciendo, los 20 equipos, los más grandes, los más convocantes, que sigan dando vuelta por ahí alguno más y punto. Por un momento se había pensado en hacer 10 ascensos de la B Metro a la B Nacional de golpe, para que la segunda categoría del fútbol argentino tenga equipos que tengan mayor convocatoria, un Platense, un Atlanta, bueno, un Morón que terminó ascendiendo. Ahora, con la partida de Chacarita y de Argentinos, la B Nacional tal vez pierde un poco de atracción o de interés, y tal vez es por eso también, como bien dijiste vos que estuviste en una de esas reuniones, que no tiene tal vez esa chispa o eso que termine de atraer al que va a comprar este producto que termina siendo el fútbol argentino. Sí, y también me preguntaba, digo, si se puede seguir sosteniendo, me quiero quedar en la Nacional B, ¿no? Un torneo de ascenso en la segunda categoría más importante del fútbol argentino, donde alguien tiene que viajar 3.000 kilómetros. Digo, ¿cuánto más puede aguantar? Digo, a nivel costo. No sé, recordaba, por ejemplo, bueno, los que tienen mayores recursos por ahí lo pueden hacer en avión, pero hay planteles que han viajado 36 horas a Río Micro. Y a eso también apuntaron en este campeonato. Hay que recordar que la B Nacional pasó de tener 4 descensos a tener 6. Lo mismo, quieren hacer una primera B Nacional que tenga equipos de la zona metropolitana y tal vez pocos del interior. Y por otro momento también pusieron la idea, que estuvo a nada de realizarse, de zona metropolitana y zona interior, para que los del interior tengan que viajar de provincia a provincia, y los de la zona metropolitana que se queden estrictamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se puede hacer, digo, esto en el fútbol? A ver, el vóley lo hace, el básquet lo hace, tiene zonas, digo, en algún momento, por supuesto, cuando llegan las instancias de cuarto de final o cuando llegan los playoffs, se cruzan y habrá que viajar, digo, pero en la primera instancia, ¿por qué, no sé, en Brown de Puerto Madre tiene que ir a jugar a Salta? Es increíble. Digo, no se puede organizar de otra manera. Digo, esto pasó antes en el fútbol argentino, hubo en su momento un ascenso por zonas. Se jugó en la década al fin de la década del 90, la primera B Nacional con la zona interior, con la zona metropolitana. Sin ir más lejos, por ejemplo, el torneo Federal A y Federal B se divide por zonas. Los equipos si un equipo es de Salta, no se va a ir a jugar a Tierra del Fuego o no se va a ir a jugar a Santa Cruz. Juega con los equipos de Salta o a lo sumo con un equipo de Formosa. ¿Para qué? Para que eviten los viajes, porque saben que los ingresos económicos no son exactamente los mismos que tiene un Boca, un River, un Racing. Entonces, de esa manera no se funde el club, conoce los recursos. Obviamente, cuando uno llega a un cuarto de final o una semifinal, va a tener que viajar.
pero esto no está pudiendo ocurrir en la B Nacional y tampoco es porque hay acuerdo entre los clubes en las reuniones de AFA. Nos vamos a hacer una pausa, pero estuvimos hablando mucho de esta nueva AFA, estuvimos hablando de este nuevo torneo y lo que mucha gente está esperando es decir, está bien, pero ahora tengo que pagar. Bueno, vamos a meternos en el corte y después de la pausa, ¿qué hay que pagar? ¿Qué no? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Tenés otra alternativa para el fútbol? ¿O en la Argentina? Listo, ya está. Si no es así, no es el fútbol. Dale. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Vivamos mejor con el Hospital José y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras, así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López.